Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo, la Biblia en casa. Te invito a que me acompañes a orar esta noche pidiendo la presencia del Espíritu Santo a nuestras vidas. Padre, te queremos esta noche adorar porque tú eres grande y poderoso, Señor. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que nos preocupamos, que tenemos ansiedad, que nuestra mente, Señor, está llena de muchas cosas y que inundan tu palabra, pero esta noche pedimos, Señor, que quites esos obstáculos que impiden que tu palabra venga con poder y transforme nuestra vida. Requerimos el Espíritu Santo para que hable con voz audible, Señor, y quite cegueras espirituales y rompa cadenas y traiga libertad, Señor, y que podamos mostrar a Cristo en este mundo. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy seguimos con el Evangelio de Lucas y vamos a ver en el capítulo 5, versículos 27 al 32. Voy a leer en la NBI, dice: Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. «Sígueme», le dijo Jesús, y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Les contestó Jesús: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Entonces, continuamos con nuestra guía para que nos enseñe a leer la Biblia. Y estamos en la primera pregunta, y es observar. ¿Y dónde es este lugar? Ya sabemos que Jesús nos muestra que estaba por Galilea. Antes de eso nos dice que Jesús iba por las aldeas de Galilea y Judea, y él estaba predicando el Evangelio. Pero más o menos conocemos por Marcos, porque les voy a dar un dato. Cuando nosotros estamos hablando de los evangelios sinópticos, cada autor puede mencionar ese hecho de Jesús en otros evangelios, solamente que como le está hablando a una audiencia diferente, ellos pueden añadirle algo más. Entonces nosotros de repente, revisando Marcos capítulo 3, versículo 13, nos dice que de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Él estaba como cerca de Galilea, pero en un lago, y toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde cobraba impuesto. Entonces él lo vio. Jesús lo vio en el lugar donde él estaba trabajando. ¿Qué conocimientos ya tenemos de ese lugar? Era un lugar que estaba trabajando Leví. Podemos hablar un poquito acerca de qué conocimientos tengo acerca de Leví. Y dice en el contexto de que era un hombre que era un recolector de impuestos agrícolas que trabajaba para Herodes Agripas. Sin embargo, su ocupación es una oficina que se dice que estaba en Capernaum. Indica que haya sido por esa oficina, dicen los historiadores, que podría ser un agente de aduana que cobraba impuestos de importación sobre la mercadería que pasaba por ese pueblo. Entonces ya tenemos un poquito de conocimiento de quién era Leví y dónde él estaba ubicado, lo que él hacía. Ahora, ¿y quiénes son los personajes principales de esta historia? Los personajes que vemos en esta historia es Jesús, Leví, los maestros de la ley, pero también habían pecadores y también estaban los mismos recaudadores de impuestos. Entonces, ¿qué características podemos ver en estos personajes? Yo veo dos características importantes, y yo sé que ustedes pueden ver mucho más. La característica de Jesús. Jesús, como lo amplía Marco, Jesús ve de lejos a Leví
y lo invita. Jesús lo invita a que lo siga. Y vemos que Jesús extiende esta invitación. ¿Y cómo responde Leví? Leví responde como qué honor. Jesús, el maestro, el que ya estaba siendo conocidos a su alrededor porque sanaba enfermos, porque echaba fuera demonios, estaban sorprendidos de este gran profeta que estaba llegando a este pueblo. Le estaba invitando a formar parte de su grupo de seguidores. ¡Qué honor! Y por esa razón, Leví responde invitándolo a un gran banquete. Y en ese banquete invita también a los maestros de la ley. Ahí están como medio coleados los maestros de la ley. Pero vemos que los maestros de la ley, una característica que tienen, como siempre, haciendo unas preguntas sarcásticas, llevando su modo de pensar acerca de la ley, cómo es este hombre que viene siendo maestro y profeta, que hace, juntándose con este tipo de personas, como eran los recaudadores de impuestos. Entonces, observamos cómo actúan. La reacción, ya como les mencioné, de Leví: qué alegría, qué honor. Jesús me está invitando a ser su seguidor, y yo le respondo. Y le respondo ofreciéndole un gran banquete de honor a él. Lo que estaba pasando aquí, para ponerles un poco en contexto, la comunión en la mesa indicaba una relación íntima entre los que lo compartían, y dada la naturaleza de los banquetes antiguos, era natural que una persona pudiente invitara a sus antiguos colegas y también a sus subordinados a una fiesta. Entonces ya uno entiende por qué razón en este banquete estaban como que maestros de la ley, estaban pecadores, estaban recaudadores de impuestos, y entendemos porque el que no era cualquier persona. Leví era una persona pudiente, que sí podía. Para muchos judíos no les gustaba porque era estaba a favor de Herodes, y no les gustaba eso. Pero observamos entonces la importancia de que fue el invitar Leví a Jesús a este banquete. ¿Qué otra cosa vemos, observamos? ¿Y cuál es la relación entre esa historia y los textos que vienen antes y después? Yo estaba observando que una relación que nos menciona en el capítulo, antes del capítulo 5, nos menciona acerca del Hijo del Hombre, como la autoridad que tiene el Hijo del Hombre para sanar enfermos. Y vemos el milagro que Jesús hizo ayer, que Wilcar nos los estaba exponiendo. Pero también que Jesús tiene la autoridad para llamar a pecadores y hacerles esa invitación para que ellos puedan entrar, y ahora entrar al gozo y recibir, y puedan estar en la presencia de Jesús. Y eso es lo que de repente vemos en el capítulo después, cuando critican a los discípulos de Jesús, porque le dicen: mira, ¿cómo es posible que tus discípulos comen y beben? Les dice Jesús, porque vemos que los discípulos, en cambio de Juan, ayunaban y oraban con frecuencia, pero los tuyos no. Pero Jesús les recuerda que sus discípulos están disfrutando del honor de estar con el novio, con él. Y es ese tema de celebrar de que el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús, y ellos estaban gozosos, contentos, porque lo tenían a él, y eso era más que suficiente. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves de esta historia? Y una palabra clave para mí, que sale a la vista y que lo mencionan los 3 evangelios, y es la palabra que dice en el versículo 32: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Esa misma palabra la dice Marcos en el capítulo 2, cuando le dice en el versículo 17: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esa misma palabra también la dice
Mateo. Entonces vemos que la relación, esa era una palabra clave que estaba en los tres evangelios, y era muy importante recordar que el Señor fue a llamar a justos, no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Continuamos entonces con nuestro siguiente punto, y es entender. Y cuando estamos entendiendo, escribimos preguntas sobre los detalles del texto, por ejemplo, ¿por qué estas personas actúan de esta forma? Ejemplo, una de las preguntas que yo me hago es, ¿por qué razón? ¿Quiénes eran las personas, quiénes eran los pecadores? ¿Quiénes eran los pecadores que estaban allí? No los menciona Lucas, pero habían pecadores que estaban en esa mesa. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran estas personas? Otra pregunta que yo veo es por qué los fariseos eran tan escrupulosos en cuanto a sus reglas especiales de comida, y no les gustaba comer con personas menos escrupulosas como eran los recaudadores de impuestos. Ellos sabían que los recaudadores de impuestos eran importantes, pero a ellos no les gustaba comer con ellos. Entonces, ¿por qué no les gustaba? ¿No? Otra pregunta que también me hago en el texto, y es, ¿qué quiere decir? ¿Cómo fue el impacto para los fariseos y también para los mismos recaudadores de impuestos en ese sarcasmo que Jesús le dice, ya va, yo no vine a buscar sanos, yo vine a buscar fue enfermos. Yo soy el médico, viene a sanar. Entonces, ¿cómo fue el hecho para los fariseos en esa audiencia de recibir las palabras tan fuertes de Jesús? Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepienten. Eso ¿qué reacción causó en ellos? Entonces, vamos ahora, pensando en esto, pensando en estas preguntas, vamos a ponernos en el lugar de estas personas, porque ellos dicen y hacen de esa forma. Y una de las cosas que yo pienso, quiénes son los personajes que nos mencionan, realmente aquí no te lo mencionan quiénes personas estaban, pero Marcos sí menciona, que dice que sucedió que estando en el versículo 15 de Marcos capítulo 2, dice, sucedió que estando Jesús en la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos. Muchos pecadores y recaudadores de impuestos. Entonces, los pecadores en aquella época eran las prostitutas, eran los malhechores, eran los ladrones, los asesinos, los recaudadores de impuestos, también se incluían en esa lista de pecadores. Es decir, que no eran cualquier persona, eran personas nada buenas, prostitutas, malhechores, ladrones, recaudadores de impuestos. No eran personas buenas las que entraban en esta lista de pecadores. Ahora, la siguiente pregunta que le hacía al texto y me ponía en el lugar, y era por qué los fariseos eran tan escrupulosos en cuanto a sus reglas especiales, porque eran así. Y es que la mayoría consideraba que los recaudadores de impuestos eran colaboradores de los romanos, y la gente religiosa nacionalista los despreciaba, ya que los fariseos solo atacan la comunión de Jesús en la mesa. Podemos estar seguros de que Jesús y sus propios discípulos se comportaron correctamente al hablar y comer y beber. Realmente aquí nosotros observamos que era un problema de su propio legalismo, ¿no? Era su problema de querer tener favoritismo ellos mismos, y atacan por medio de estas excusas con el tema de la comida, porque eran simples excusas, atacan la comunión de Jesús en la mesa. Pero uno puede ver cómo los discípulos en verdad y Jesús actúan correctamente
Yo me imagino que ellos se habrán sentido como desenmascarados al ver la actitud y la reacción de Jesús. Otra de las cosas que vemos en otra de las preguntas, y es ¿qué reacción habrá tenido los maestros cuando Jesús dice que yo he venido yo he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos sino a pecadores para que se arrepientan? Y debe de ser un choque. Uno de repente lo ve en Mateo es un poquito más claro porque Mateo le habla a los judíos, y Mateo en el capítulo 9, en el versículo 12 le dice: al oír esto Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Entonces esto fue como ofensivo, estas palabras de Jesús para los fariseos, porque en Mateo sí se ve un poquito, se entiende más la imagen en que él les está hablando a los maestros de la ley, pensando en el pasaje de Oseas capítulo 6, versículo 6, cuando le dice: lo que Dios quiere de ellos que son maestros de la ley, que conocen de la palabra, es misericordia y no sacrificios. No esta religiosidad que ellos de repente eran tan escrupulosos con las mesas, con la comida, de que si se iban a contaminar. No era eso. No eran los sacrificios. Lo que el Señor estaba pidiendo era misericordia. Y es lo que el Señor pide en nosotros. Misericordia hacia el prójimo. Entonces, habiendo pensado en esto, intenta ahora responder tú mismo a las preguntas. Ya las respondimos, pero si de repente tú tienes preguntas, es el tiempo para que puedas responder, o te animo a que también puedas colocarlas allí en el chat y podamos responderlas, y con gusto vamos a estar explorando juntos y aprendiendo esto de que cada día podamos aprender cosas nuevas de la palabra del Señor. Entonces, la idea principal: Jesús está invitando a Leví a que forme parte de su seguidor, de ser su seguidor, y él dejó todo. Él se levantó y lo siguió. Y Jesús invitó a pecadores, y era porque Jesús quería que ellos se arrepintieran. Él fue a buscar a pecadores para que se arrepientan. Para eso hizo. Y eso fue lo que hizo Leví. Aceptó el llamado y se arrepintió. Él abandonó esas prácticas malas que estaba haciendo. Fue transformado, su vida fue transformada. Entonces ahora vamos a poner en práctica, y yo pensaba en poner en práctica cómo me impulsa este texto a mi relación personal con Dios. Y una forma en que a mí me impulsa este texto es cómo yo estoy viendo a las personas. Me explico. Los maestros de la ley le parecían los recaudadores de impuestos, los pecadores que les mencioné, que eran las prostitutas, los malhechores, ladrones. Y eso me hacía pensar y reflexionar cómo yo estoy viendo a las personas. Cuando yo le predico el Evangelio a las personas que a mí me agradan, o a las personas que yo creo que van a recibir bien el mensaje. Yo realmente sí le estoy predicando el Evangelio a esos enfermos, que necesitan de un médico para ser sanados, y esos enfermos que necesitan arrepentirse para que sus vidas puedan ser transformadas. ¿A quién yo le estoy predicando el Evangelio? Porque es muy cómodo predicarle a las personas que a mí me agradan. Pero Jesús nos enseña en este texto, y me enseña, que le predicó a personas que para su contexto eran personas nada gratas, y ni de buen testimonio, ni de conductas irreprochables. Eran pecadores. ¿A quién yo le estoy predicando el Evangelio? ¿Qué consecuencias tiene para mi relación con el mundo, con el prójimo? Pensaba en un autor, menciona por qué Jesús
llama a este tipo de personas y él dice, Jesús le agradó llevar las buenas nuevas a Leví y a sus ex compañeros, y su justificación de este acto estaba más allá de la crítica, no más que de un médico. Se podía esperar que Jesús evitaría el contacto con un enfermo. Su deber estaba con los necesitados, a quienes invitaba al arrepentimiento. Los que se consideraban justos no eran su preocupación primordial. Los publicanos eran mirados por los fariseos como impuros religiosamente, porque trabajaban para los romanos, y eran odiados porque explotaban a sus compatriotas judíos. Entonces, este texto, una de las consecuencias que vemos aquí, y es que Jesús es el médico que quiere sanar a los que están enfermos, a los pecadores que quieran arrepentirse. Significa que yo debo de predicarle a todo el que está enfermo. Aunque esas personas pecadoras que yo sería incapaz de predicarles, como un ladrón, como un violador, pero que si Dios da la oportunidad para que yo le predique y esa persona se arrepienta y siga a Cristo, para eso es la iglesia. La iglesia es el lugar donde hay enfermos, donde hay gente mala, que no es que se convierte a buena por sus obras, no. Es porque son convertidos y transformados por el poder de Dios, con tan solo ser justificados en la fe en Cristo. Esa verdad, una verdad que yo veo es, el Señor vino a predicar, fue a enfermos, no a sanos. Y me impacta la frase que dice él en Oseas, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Yo le pido al Señor que me ayude a tener misericordia por aquellos que quizás no la merecen. Quizás no merecen misericordia. Quizás el corrupto que está adelante, el presidente o aquellas personas que uno dice la corrupción o la maldad no merecen. Pero lo que sí está pidiendo el Señor al Hijo de Dios es que sí merecen misericordia. Ellos merecen que se les predique el Evangelio. Ellos merecen que se les vea. Como les digo, me impactó que Marcos dice, y Jesús lo vio. Y después en Lucas lo invita y le dice, sígueme. Jesús los está viendo. Jesús ve a esos pecadores que están a nuestro alrededor enfermos. Jesús los está viendo. Pero nosotros somos ahora esa boca de Jesús que puede decirle a esas personas, síguelo. Sigue a Jesús en estos tiempos. Jesús, síguelo. ¿Y cuál debe de ser nuestra respuesta? La respuesta de Leví. Lo invitó, lo puso en un lugar alto, lo llevó a su casa, que era compartir la mesa, era lo mejor. Le dio un gran banquete, estaba gozoso porque Jesús lo estaba invitando cuando él no se lo merecía. Te invito a que una de las acciones que podemos hacer en este texto, y te animo a que podamos orar esta noche, es: el Señor me está pidiendo, el Señor está viendo a su alrededor, el Señor está trabajando. Ahora me está invitando a mí a que yo vaya, como lo hizo su Hijo Jesús, y predique a esos pecadores, a esos recaudadores impuestos, que esta noche necesitan que les presentemos el Evangelio y que necesitan que le digamos, arrepiéntete y sigue a Jesús. Él puede hacer cosas nuevas en ti. Miren en Mateo qué hizo un libro. Es decir, el Señor transformó la vida de este hombre, porque eso hace Jesús en nuestras vidas cuando dejamos que Él sea el centro de nuestro corazón. Te animo a que podamos terminar con nuestras abreviaturas de casa esta noche.
Padre, yo quiero darte las gracias por este tiempo, Señor. Yo quiero confesar que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios que miras e invitas a aquellos que yo no invitaría. Y yo te pido perdón por eso, Señor. Te pido que me perdones porque tú miras e invitas a aquel pecador que a mí me parece que es malo y que lo que debe de tener es juicio, Señor. Y tú me pides que yo tengas misericordia por él. Yo te pido, Señor, por mi falta de misericordia, que me perdones. Que me perdones, Señor, porque a veces puedo ser como los fariseos, hago rituales, puedo poner reglas y reglas, Señor, humanas. Pero hay tan poca misericordia en mi vida, Señor. Tan poca misericordia. Yo te pido que me perdones. Yo quiero pedirte, Señor, esta noche, Señor, que tú examines nuestro corazón y que recordemos las palabras que tú has venido a buscar enfermos y no a justos, porque los que necesitan el médico son los enfermos. Señor, yo te adoro porque tú me buscaste, porque así como se le presentó el Evangelio a Leví, le dijiste, sígueme, así me pasó a mí hace años, Señor. Te adoro, Señor, porque tú nos buscas, porque tú nos invitas a seguirte. Te adoro, Señor, porque tú recibes de nosotros lo que tenemos. Tú recibiste de Leví ese banquete que te hizo. Te adoro, Señor, porque tú mereces, Jesús, la gloria, la honra y el honor. Tú mereces que yo te dé todo, Señor. Tú mereces mi tiempo. Tú mereces, Señor, que yo levante mi voz de mañana y te adore a cada instante. Señor, yo suplico esta noche por la iglesia, porque nos ayudes, Señor, a ser Jesús en este momento, representar a tu Hijo, que la iglesia representa a tu Hijo. Pero, Señor, que vayamos y prediquemos a los enfermos, a esos pecadores, a esas prostitutas, a esos ladrones, a esos corruptos, a esos mentirosos, que les prediquemos el Evangelio para que se arrepientan y sean reconciliados contigo, Padre. Yo clamo, Señor, para que quites el legalismo de tu iglesia. Yo clamo, Señor, para que nos des un corazón de carne que tenga misericordia por el prójimo. Yo clamo, Señor, para que nos ayudes como iglesia a ser ese médico, porque tú, Jesús, estás con nosotros y podamos sanar a esos enfermos que hoy entre nosotros están y necesitan que se les presente el médico que quiere sanar sus vidas y que los lleva al arrepentimiento, que se les presente a Jesucristo, tu Hijo. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú me llamaste. Gracias, Señor, porque yo acepté tu llamado, porque tú me aceptaste en formar parte de tu reino cuando no lo merecía, Señor, porque yo también soy pecadora. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia, porque grande, grande es tu misericordia. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido y hago esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día lunes. Que tengas un feliz fin de semana. Te animo a que sigas leyendo en estos 2 días que restan. Continúes leyendo Lucas y el lunes nos conectamos. Y te invito, participes el martes en esos tiempos en vivo. Es un tiempo donde es de edificación, donde también podemos tener comunión los unos con los otros. Que el Señor te bendiga, que la paz de Dios te acompañe. Hasta luego. Bendito Dios, bendito Padre, aleluya.
amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Sí, Dios, ¿cuántos están agradecidos con el Señor en esta noche por su bondad? Vamos, dilo conmigo. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Oh, gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin See you.